¿Qué tal, señores? Ya estamos de regreso con otra video reseña, en esta ocasión de algo que nos trae Warlord Games para combate aéreo en la época de la Segunda Guerra Mundial. Blood Red Skies es el juego y es la caja de inicio de la batalla de Midway. Japoneses contra americanos en el Pacífico, justo después de Pearl Harbor. Podríamos decir que es cuando se cambiaron las cartas ahí en el Pacífico. Acompáñenos. Antes que nada, muchísimas gracias a Warlord Games que nos hace llegar esta caja para poder ambientar nuestras batallas en el Pacífico con combate aéreo. Warlord Games ha estado apoyando mucho al canal con este tipo de productos, información, reglas y también algunos consejos para poder llegar a ustedes, como dicen, con las manos llenas. Así es que muchas gracias a Warlord Games. Ellos son los culpables de todo lo que nos pasa ahora, todo lo que nos hace cosquillas en la panza y sobre todo en las manos. Nos encantan sus productos y a ellos les gustan nuestros videos, así es que es un buen intercambio. Pero aquí tenemos la caja de inicio de Midway en las dimensiones que ya hemos visto antes en la batalla de Inglaterra. Muy similar el concepto, el arte. Naturalmente vamos a identificar inmediatamente de qué se trata, tanto por la información en ese costado que viene en varios idiomas, como también por la portada, donde vamos a ver efectivamente un combate aéreo en el Pacífico entre japoneses y americanos. En la parte de atrás podemos ver el contenido desplegado en un área de juego sugerida. Las reglas te van a decir más o menos las dimensiones que ellos creen que pueden ser las más óptimas para poder desplegar bien tus aviones y que pueda haber suficiente terreno para que tus aviones maniobren y enfrenten al contrario. Además, esta caja introduce algunos elementos que no habíamos visto antes en la batalla de Inglaterra, como son las embarcaciones, las misiones de bombardeo. A final de cuentas es Midway, señores. Hay que ir tras esos barcos porque de eso depende la supremacía en el Pacífico. Los portaaviones son clave, mucho ojo. Además, con las nuevas reglas de Combined Arms, el juego de mesa que está lanzando Warlord Games, estos juegos ya son compatibles. Puedes armar campañas completas en el Pacífico apoyándote en Bolt Action, en Victory at Sea para tus combate de barco a barco, o bien Blood Red Skies, que es lo que tenemos aquí, que es en el combate aéreo. Las estrellas se están alineando, señores, y es precisamente en la Segunda Guerra Mundial donde se están reuniendo con todos estos juegos finalmente vinculados por un sistema de campaña que se ve delicioso. Están de hecho ya mandando esas cajas, traten de localizarlas porque creo que les puede ayudar bastante, sobre todo si juegan más de uno de estos juegos. En dado caso que nada más jueguen uno solo, Bolt Action o por ejemplo Blood Red Skies en este caso, aún así el juego de mesa les va a servir bastante porque tiene su propio sistema para jugarse sin necesidad de estos juegos, pero para que se puedan apoyar en uno o dos de estas herramientas, de estos juegos, dependiendo a qué le quieren dar un poco más de fuerza, de detalle, de simulacro, de narrativa. Así es que si van a estar jugando en el Pacífico, definitivamente esta es la caja para ustedes. Además, las reglas, viene el libro completo con todas las reglas actuales. Sí hay una versión que sacaron, que se vende por separado de las reglas, pero a final de cuentas ahorita en esta edición es exactamente lo mismo, no cambia nada. Así es que estamos actualizados, señores. Vamos a ver entonces el contenido de la caja para ver qué es lo que nos mandó de dulce el tío Sam o bien el emperador Hirohito. De entrada, la calidad de la impresión es mucho más superior a lo que vimos en la caja anterior de Blood Red Skies. Sin embargo, el material, el cartón, se siente armado diferente. Es más similar a lo que hemos visto en otros productos que ha lanzado Warlord Games más recientemente. En el interior tenemos algunos aviones que se han salido de su lugar. Sin embargo, ningún daño, afortunadamente, y de hecho se ven mucho mejor alineados que lo que vimos en la batalla de Inglaterra. Manual de instrucciones y se siente más robusto, más lleno de elementos. Y también tenemos como supervisora de esta caja, para que todo estuviera en orden, a Mirela. Un gran gusto saludarla nuevamente. Muchas gracias, Mirela. Todo llegó muy bien y en excelente estado. Y me gusta este nuevo diseño de tarjetas, blanco y negro, pero trae algo de información en la parte de atrás con datos de supervisión. Y tenemos dos tipos de etiquetas o calcomanías para poder escoger y utilizar en sus aviones. Unas de ellas son en base a agua y las otras son etiquetas que se desprenden directamente y se pegan en cualquier superficie. Originalmente la caja de Battle of Britain tenía nada más de las etiquetas sencillas, tenías que adquirirlas de base a agua después. Tenemos también un paquete de tarjetas con todos los datos de cada uno de los aviones incluidos, además de otros que no vienen incluidos en plástico, pero sí en cartón.
También tenemos dados, por alguna razón, 2 dados adicionales. Originalmente eran 10 en el paquete, los cuales sí están completos, y ahora 2 dados adicionales para un total de 12. Posiblemente tenga que ver con el número de dados pensados para cada jugador, que sean 6 y 6 de cada lado. Bueno, esa puede ser una razón. Y acá tenemos una bolsa también con bases para aviones y misma situación. Nada más hay 10 dentro de la bolsa y 2 por separado. Esto lleva a pensar precisamente en esa teoría de que haya sido un plan, de que originalmente a lo mejor iban a ser 5 aviones y después se agregaron 2, entonces se agregaron 2 dados. Y aquí está otro deck de cartas, estas son más chicas y son precisamente las tarjetas adicionales que tienes para tus ases, para tus habilidades especiales con los aviones. Y en total, efectivamente estamos contando, son 12 aviones, 6 para el lado de los americanos, que son los Wildcats, y vienen muy bien detallados. El material se siente mucho más rígido, robusto, a diferencia de los que vimos antes en la batalla de Inglaterra. Y también tenemos el Zero en su versión A6M2, que es precisamente la que estuvo volando, surcando los cielos en Midway. Y como les comentaba, el material se siente mucho más rígido, es un plástico más al estilo de lo que vemos en las miniaturas de Warlord Games. Anteriormente, las que vimos en la batalla de Inglaterra era un poco más flexible el plástico, aún así muy buen nivel de detalle, y acá de hecho se ve más nivel de detalle todavía. En la parte de abajo tenemos una matriz de plástico en dorado con todos los templates, reglas y material que se va a utilizar para poder tomar las medidas y hacer las maniobras de nuestros aviones en la mesa. Al igual que 2 tarjetas de referencia con información impresa en ambos lados que resume prácticamente las reglas más importantes y el proceso o secuencia de activación de tus unidades para que ambos jugadores puedan estarlo consultando rápidamente sin tener que estar acaparando el libro de reglas todo momento. Y más abajo podemos ver, hay también plantillas de cartón con algunos templates ya trazados y cortados, con nubes por un lado. Y si estás también volando con el cielo despejado, ¿por qué no marcar algunas islas también importantes que puedan ser objetivos de tus japoneses para bombardear? Después tenemos otra plantilla con barcos, las siluetas de algunas de estas embarcaciones muy famosas, y también algunos bombarderos y torpederos de ambas fuerzas, japonesas y americanos, como es en el caso de los americanos el Douglas Dauntless y para los japoneses el Type 99 Val. También se incluyen datos y tarjetas para poder utilizar en dado caso el Devastador, el Devastator, que es también un torpedero americano, o bien el Kate para los japoneses. La otra plantilla viene con algunos marcadores que vamos a utilizar tanto para las bases de nuestros aviones, marcar qué tipo de nivel tienen o de experiencia nuestros pilotos, y marcadores también para ver cuáles ya se activaron o cuáles están recibiendo daño. Ahora vayamos a ver a detalle nuestro contenido y comencemos con el manual de reglas. De entrada es muy similar a lo que hemos visto en la batalla de Inglaterra, pero la introducción es diferente. Habla naturalmente del teatro de guerra en el Pacífico, y en la primera página nos da una descripción completa de todos los elementos que vamos a necesitar para montar nuestra batalla, los dados, las reglas, los marcadores, nuestros aviones. En la siguiente página vemos ya lo que es el identificador de categoría de nuestros pilotos, el nivel de experiencia que van desde principiantes hasta verdaderos ases. Los podemos identificar rápidamente por el color y además por un número que tiene cada una de las bases. Y ahora sí nos vamos a aprender a volar, señores. El sistema que maneja las reglas que creó Andy Chambers para este juego, el famoso Andy Chambers, involucra el que nuestros aviones tengan cierta ventaja, desventaja o neutralidad en el campo de batalla. Un avión con ventaja generalmente era aquel que tenía una mayor altura en comparación con el resto de los aviones que estaban en vuelo, y esto se marca precisamente elevando la nariz del avión. Y un avión en desventaja generalmente lo vamos a marcar volteando hacia abajo, es decir, como si estuviera en picada. Esto significa que tiene una menor altura y posiblemente tiene una posición de desventaja, es decir, posiblemente tiene aviones en la espalda. Este manual está revisado y ajustado, y de hecho hace un muy buen trabajo en describir precisamente cómo funcionan todas las reglas, las maniobras y cómo puedes obtener esa posición de ventaja. Las reglas en sí son sencillas de aprender, pero ya una vez que las llevas a la mesa, ahí es donde entra la complejidad, precisamente entre las mentes de los pilotos, de los jugadores. Claro, estás tratando de derribar al contrario, pero él no se va a dejar y va a tratar de utilizar incluso a su wingman o al apoyo, a los restos de los aviones que están volando en su ala, para hacerte caer en una trampa o cuando menos en una posición de desventaja, desesperarte. Y de hecho el ganador de estas contiendas es generalmente, en un reto aéreo, aquel que logra hacer que su contrario esté en una posición de desventaja en el campo de batalla, que adquiera un cierto número de boons, se les llama así,
a los marcadores que logras hacerle a tu contrario una vez que estás en una posición de desventaja y estás disparándole, aunque no le hagas daño directamente. Va a llegar un momento en el que los aviones enemigos, con tanta presión encima, van a optar mejor por abandonar el campo de batalla, y es donde te llevas tu supremacía, tu victoria en el campo de batalla. Aún así, este libro trae además escenarios adicionales donde el objetivo ya no es precisamente generar ese número de boons, sino hacer daño posiblemente a embarcaciones o a islas que estás bombardeando, o quizá las condiciones de victoria sean diferentes tanto para japoneses o como para americanos. El que logre su condición de victoria antes sería el ganador. Otra cosa que también trae este libro de reglas que me encanta son los escenarios históricos, la posibilidad de jugar esas batallas tal cual como ocurrieron, tratar de recrearlas o representarlas. Te dice incluso qué tipo de aviones necesitas, cuántos de estos y de qué nivel, para armar ambas fuerzas y que se enfrenten a estos escenarios históricos en el Pacífico. Y hablando de armar fuerzas, precisamente lo que hacen los jugadores es, con un cierto puntaje, que se pongan de acuerdo para construir, seleccionan sus aviones que van a formar su escuadrón o su ala. Y esto nos puede llevar a enfrentamientos de múltiples jugadores por cada lado y en batallas épicas. Esto nos lleva precisamente a lo que es generar esa gran campaña de la batalla de Midway. Y con reglas adicionales podemos irnos a otros teatros, también en el Pacífico, pero en las batallas, por ejemplo, de Guadalcanal o del Mar del Coral, por ejemplo. Con eso cerramos lo que es nuestro libro de reglas, que viene muy bien explicado y con muchísima información. La parte de atrás incluso tenemos una línea de tiempo para lo que fueron todos los enfrentamientos claves en la batalla de Midway. Y ahora nos vamos a ver las etiquetas y calcomanías. Y esta es la primera versión que les decía, que se desprenden directamente de la plantilla y se pegan directamente en su avión. Esto es por si no lo van a pintar, pues cuando menos que lo puedan identificar por algunas etiquetas sencillas. Pero si ya van a hacer el trabajo de pintura, es mejor irse ahora a estas calcomanías que vienen con mucho más nivel de detalle para que tus aviones queden luciendo como si fueran modelos a escala o algo históricamente correcto, porque a final de cuentas vienen con los símbolos y numeración que tenían de los escuadrones que se utilizaron en esas batallas. En cuanto a los dados, vamos a ver a detalle uno de ellos. Sabemos que son 12 y podemos ver que están numerados de 1 a 6. El 6 está representado con un as de espadas, que es un símbolo a final de cuentas que nos hace mención a los ases del aire. Así es que, eso es en cuanto a números. Generalmente cuando estás disparando un 6 significa que vas a lograr impactar al avión contrario. Claro que el avión contrario tiene sus defensas y los puede superar siempre y cuando saque 6 también. Así es que el 6 es el valor numérico más importante en esa tirada. Viendo un poco más de cerca a nuestros modelos, y aquí tenemos al 0, podemos ver ese nivel de detalle. Los paneles muy bien trazados con líneas de profundidad, lo cual no solo es verídico, sino además muy útil, porque con un wash que pongas encima después de haber hecho tu pintura vas a poder resaltar esos paneles y les vas a poder dar incluso esa tonalidad como de desgaste. Así es que excelente trabajo por parte de Warlord Games. El hecho de que no tengan hélices mucho mejor, porque se pueden lastimar. Mejor en dado caso los que quieran hacer sus efectos de hélice lo pueden hacer con algo de mica o plástico transparente, como para poder generar esos efectos de hélices en movimiento. En la parte de abajo vemos una especie de triángulo que es precisamente donde vamos a conectar nuestras bases, y están muy bien representados los aviones. Incluso las llantas se ven detalladas en los Wildcats que estaban en el costado muy cerca de la nariz. Los tubos de escape, todo viene muy bien trazado. Incluso el grosor de las alas es muy cercano a lo que serían las proporciones de nuestros aviones. En cuanto a las medidas de aviones, también creo que están muy bien representados, aunque el Wildcat tenía las alas un poco más cortas. Sí se resaltan más las del 0, sí son más grandes definitivamente, pero en dimensiones eran muy cercanos. Donde variaban, lógicamente, eran sus características. No eran como el Messerschmitt o el Spitfire que vimos en la batalla de Inglaterra, que eran muy similares y en cierta forma eran como si fueran aviones gemelos, en cierta forma. La base, por cierto, tiene su movimiento precisamente de palanca para poder recrear esas 3 posiciones de ventaja, desventaja o neutralidad de nuestros aviones. Los marcadores de la habilidad del piloto se van a colocar precisamente en esa base. El plástico es muy bueno, de muy buena calidad. No es de ese plástico que es quebradizo, que se astilla con mucha facilidad. Jamás vas a ver eso, es otro tipo de plástico. Si alguna vez han tenido un juguete de Playmobil en las manos, es algo muy similar. En cuanto a las tarjetas, como les decía, hay 2 mazos diferentes de tarjetas. Uno de ellos son más grandes, que precisamente son las que traen los detalles de nuestros aviones. No nada más los que vienen en plástico aquí incluidos, el Wildcat y el 0, sino también tenemos el Val, tenemos el Kate,
tenemos el Dauntless, que estamos viendo aquí precisamente, y el Devastator. Cada uno de ellos con algunos datos históricos en la parte de atrás, y en dado caso de que tengamos, por ejemplo, el valor de velocidad, que sea exactamente igual en ambos, tu contrario y el tuyo, la diferencia en kilómetros por hora que vamos a ver atrás va a decidir quién va a activar primero su avión. Las características que vemos ahí es precisamente su habilidad de disparo en la parte de arriba, su habilidad de maniobra y finalmente su habilidad de velocidad. Al igual que en otros juegos, durante la batalla, nuestros aviones se van a ir activando en orden de iniciativa. La mayor iniciativa se va a dar precisamente con los pilotos más avanzados, los más veteranos. Digamos que tú tienes un piloto as y tu contrario también tiene un piloto as, se van a activar primero esos dos pilotos, antes de pasar al resto de las categorías de pilotos. No se van a activar al mismo tiempo, sino aquel que tenga el avión más rápido es el que se va a activar primero, y para eso vamos a recurrir a estas tarjetas en donde está precisamente el atributo de velocidad. Y es el marcador y número que encontramos en la esquina inferior izquierda. En este caso, por ejemplo, el Kate tiene una velocidad de 5, mientras que el Wildcat tiene una velocidad de 6. Así es que si ambos son ases y tú estás jugando con los japoneses, lamentablemente tu contrario, el que tiene el Wildcat, es el que se va a activar primero. En la parte de arriba tenemos los dados de maniobra que vas a utilizar, son los dados de defensa para poder tratar de burlar los disparos de tu enemigo. Y arriba de ese valor tenemos en rojo o en naranja el número de dados que vas a tirar para poder atacar en un enfrentamiento aéreo a tu oponente. En este caso el Wildcat tiene 2, pero podemos ver el Kate, por ejemplo, tiene un 0, al igual que el Val. Esto no significa que no puedan disparar con ametralladoras a otros aviones, eso ya lo veremos más adelante, sino simple y sencillamente que su función principal de hecho era bombardear, no estaban pensados para enfrentar a otros aviones en un enfrentamiento de pelea aérea, un dogfight, sino que podían en dado caso ser equipados con ametralladoras adicionales que vienen precisamente en este otro bloque de tarjetas. Algunas de estas y algunas tarjetas de ases te van a permitir equipar con ametralladoras de ataque a tus aviones aunque sean bombarderos o torpederos, para que se puedan defender en el aire en dado caso o puedan entrar a los golpes si así lo quieres. Sin embargo, recuerda, su función principal era tirar bombas en los barcos enemigos o en las islas, y es la tarea de tus otros aviones, en este caso como por ejemplo los Zeros o los Wildcats, el proteger a estos aviones. Y aquí tenemos precisamente las tarjetas que vienen incluidas en esta edición de la caja de inicio. Algunas de estas tarjetas nos van a dar habilidades de un solo uso, muchas de ellas están vinculadas directamente al avión que estás comprando y te va a decir qué tarjetas buscar en tu deck y escoger de estas tarjetas aquellas que quieras llevar y equiparlas. Y es precisamente aquí donde vas a encontrar algo de poder de fuego aéreo para los bombarderos en dado caso. Pero claro, puedes decidir no equipar esas ametralladoras o tener esa ventaja de combate aéreo para poderte llevar otras tarjetas que te puedan servir más tácticamente hablando en tu enfrentamiento con el contrario, dependiendo de los objetivos de tu escenario. Y aquí es donde entra otro nivel de complejidad en el juego y de estrategia que debes tener muy presente. Tú vas a poder elegir estas tarjetas, pero a final de cuentas durante el juego vas a tomar solamente algunas de ellas, vas a poder utilizar nada más algunas de ellas por turno. Con eso nos vamos ahora a ver la matriz de plástico, señores, que también es a lo que somos adictos, aunque claro, esta nos va a servir para poder apoyar a nuestras miniaturas en el juego. Tenemos dos reglas en los extremos, en la parte superior y en la parte inferior, cada una de estas con diferentes características. También tenemos un medidor de giro para poder hacer nuestros giros de cada uno de los aviones y algunos marcadores también para bombardear y también marcadores de movimiento. Todos ellos en plástico. Anteriormente en la primera caja de la Batalla de Inglaterra venían en cartón, lo cual estaba muy bien porque también estaban muy bien detallados, pero el hecho de que vengan ya en plástico con ese nivel de detalle ya te sientes como todo un profesional en estas mesas, como esos taúres que llegan a los casinos con sus propios sujetacartas de oro y también sus propios dados, no que estén cargados. Pero con eso llegamos a nuestro pequeño paseo y reseña de esta caja de inicio para Blood Red Skies en el frente del Pacífico. Si están interesados en jugar estas campañas de la Segunda Guerra Mundial, ya sea que estén jugando con Bolt Action o con la caja de juego de mesa de Combined Arms de Warlord Games, esta caja definitivamente les va a interesar. El sistema de reglas que Andy Chambers nos entrega en esta caja es magistral, es dinámico, es fácil de aprender y te mantiene al borde de tu asiento y con el dedo en el gatillo todo el tiempo. Así es que es una gran recomendación que les doy si están interesados en los juegos de Warlord Games, particularmente en aquellos que están involucrados en la Segunda Guerra Mundial. Blood Red Skies es una ficha segura para ustedes.
Y hay también muchos suplementos y expansiones con escuadrones, bombarderos, incluso teatros de guerra diferentes. Puedes irte a enfrentar a los soviéticos con tus alemanes, o la batalla de Inglaterra, nos vamos de regreso. Un excelente producto y un excelente sistema de juego que nos trae Warlord Games. Y si les interesan los juegos de Warlord Games como Bolt Action, Black Powder, y al igual que yo, estás en América y este tipo de juegos antes estaban casi prohibidos por ley, pues ¿qué crees? Ya los puedes encontrar en tu tienda de juegos más cercana. Si no los tienen en ese momento en existencia, lo puedes encargar a través de ellos, a través de su distribuidor, para que lo tengan para ti en poco tiempo. Gracias por acompañarnos, nos vemos en la siguiente batalla.